Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición es poder acompañarles una vez más con su programa Mi alma tiene sed de Dios. Como siempre, les saluda su hermano Edmundo Galvez y pues para mí es una bendición poder acompañarles y que juntos pues estudiemos la palabra del Señor. Quisiera que antes de iniciar pues oráramos y que me acompañara. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias esta noche por permitirnos estar juntos y poder buscar tu rostro, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, que dejes en nuestros corazones una porción de tu palabra que nos edifique y que nos acerque cada día más a ti. Bendícenos, bendice la vida de cada uno de mis hermanos que esta noche nos acompañan. Queremos bendecirlos. Te suplicamos, Señor, que tú les visites, que suplas toda necesidad, tanto material como espiritual, que sanes todo cuerpo que esté enfermo, que restaures las vidas de aquellos que están pasando por aflicciones, por problemas personales, por problemas familiares. Restaura los hogares, restaura las familias y restaura las vidas de aquellos que aún no te conocen, Señor, y revélales a Jesucristo, que puedan creer en Él y alcanzar la promesa de vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos, recientemente estuvimos hablando de la revelación de Jesucristo, un tema donde pues vimos que hubieron muchas maneras como Jesucristo, nuestro Señor Jesús se reveló a la gente en los días de su caminata sobre esta tierra. Y en los días anteriores, donde se profetizó acerca de Él innumerables veces. Siempre el mensaje de Jesucristo nosotros lo podemos ver en la sombra, en la figura que hay de Él en el Antiguo Testamento. Ahí la palabra habla del Señor Jesús, ¿verdad? Como el que habría de venir. Y se dieron profecías muy, muy directas, como la que vamos a ver, pero lo que a mí me llama la atención es el hecho de que el hombre sabía, pues en el caso del pueblo de Israel, sabían que los profetas hablaban de parte de Dios, pero da la impresión como que ellos creían en la palabra que ellos daban, le creían al hombre y creían las profecías, pero al final no hicieron en ellos el efecto necesario, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a la tierra, se presentó delante de ellos y no le conocieron, dice la palabra. No pudieron darse cuenta de que Él era el Cristo. Él era el Mesías que tanto esperaban. Y Él dice que dio pruebas, hizo señales y milagros para que creyeran en Él. Pero las personas que vieron y que escucharon a Jesucristo, le vieron como un hombre que tenía poder de parte de Dios, autoridad, pero lo vieron como un hombre, como una persona más. Y
Y tan es así que al final, a pesar de haber sido beneficiados ellos por los milagros que el Señor Jesucristo hacía, a pesar de que miraban la autoridad con la que Él hablaba, no le conocieron, no les fue revelado el hombre al que ellos estaban viendo era el Hijo de Dios, era el Mesías, era Dios hecho hombre, ¿verdad? La promesa que Dios había dado, que el Dios Padre había dado, que Jehová Dios les había prometido al pueblo de Israel, que habría de venir un Salvador, no lo reconocieron, no creyeron en Él, no creyeron en Él que no les gustó que los confrontara, ¿verdad? O incluso ya vieron ustedes en la historia, ahora que estuvimos leyendo días atrás el libro de Mateo, cómo los líderes, ¿verdad? Buscaron la manera de matar al Señor Jesús porque los estaba desacreditando a ellos. Y bueno, uno puede pensar, desacreditando es cuando alguien habla mal de una persona. No, más bien los estaba poniendo en evidencia, ¿verdad? Estaba haciéndoles ver que ellos no eran, y que su mensaje no era el que se necesitaba, ¿verdad? O no era un mensaje verdadero, sino que ellos solo se aprovechaban, ¿verdad?, para sacar beneficio y hablaban, pues, de parte de Dios, hablaban la palabra de Dios. Por eso el Señor les decía, mire, hagan lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque ellos hablaban la palabra del Señor, ¿verdad? Hablaban el Torah, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque vivían una vida completamente apartada del Señor. Y lo que a nosotros se nos pide es que escuchemos la palabra, aprendamos de la palabra, pero que la pongamos en práctica. Ahora hay una gran diferencia. Nosotros, porque a nosotros sí se nos reveló quién era o quién es Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero de eso vamos a estar viendo, porque es importante, mi hermano, que nosotros veamos la misericordia que Dios ha tenido de nuestra vida en el momento en que Él se reveló a nosotros, que somos los escogidos de Dios, porque la revelación no es para todos, mi hermano. La palabra dice que muchos son los llamados, y la verdad es que todos los hombres, toda la humanidad ha sido llamada a reconocer a Jesucristo, pero solo aquellos que fueron escogidos, solo aquellos a los que Dios quiso revelarles quién era Jesucristo, son los que alcanzaron esta misericordia. ¿Por qué la alcanzamos ustedes? ¿Por qué la alcancé yo? ¿Por qué nosotros fuimos objeto de la misericordia de Dios? No podemos saberlo, mi hermano. Es un misterio, ¿verdad? Esa es la permisión de Dios, pero lo que yo pienso y digo es que, bueno, no entiendo por qué el Señor me escogió a mí. Pero una cosa sí es cierto, yo aprovecho el regalo que Dios me dio, lo tomo para mi vida y agradezco que esa revelación también sea para los de mi casa y no la desecho, ¿verdad? Si tenemos un beneficio, mi hermano, como cualquier beneficio que podamos obtener nosotros en esta tierra, pues hay que aprovecharlo y disfrutarlo. ¿Cuánto más el beneficio de la escogencia de Dios para salvación? Ahora, le decía, días atrás vimos en un programa anterior la revelación de Jesucristo y hablábamos del pasaje que está en el Evangelio de Mateo, del capítulo 2, versos del 1 al 6, que dicen que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente
a Jerusalén unos sabios del oriente. Vinieron a Jerusalén unos sabios del oriente, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, como que da la impresión como que los sabios del oriente estuvieron pregonando ahí, haciendo la pregunta en todos lados, hasta que llegaron a Herodes, ¿verdad? Por eso se turbó todo Jerusalén con él, ¿verdad? Diciendo: bueno, ya nació el rey de los judíos. ¿Cómo es eso posible? Si rey ya tenemos, ya estaba Herodes. Y no entendieron lo que estaba sucediendo. Pero dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados, dice, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Mire, ahí ya estaban hablando que el que estaba naciendo era el Cristo, el Mesías, el esperado. Sin embargo, podemos entender que la preocupación de Herodes era que este hombre que había nacido, el Cristo, le iba a quitar su poder político que tenía, su posición privilegiada como rey de Israel. Y entonces dice que estos sacerdotes y los escribas, ¿verdad?, los principales, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En otra versión dice que vendrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Mire, la profecía ya había sido dada, y los del pueblo de Israel, los que estaban en Jerusalén, conocían las escrituras y sabían que esa revelación, esa profecía, venía de parte de Dios, ¿verdad? Pero no la entendieron, no la creyeron, o no se dieron cuenta que se estaba cumpliendo esa profecía en esos días. Que ahí dice, ¿verdad?, van a ser en Belén de Judea. Mire qué específica era la palabra. El pueblo lo sabía, pero no le importó, ¿verdad? Ellos prefirieron seguir viviendo como estaban, y eso que ellos eran esclavos en ese tiempo, ¿verdad? Si usted puede revisar la historia, en ese tiempo ellos estaban bajo el gobierno de Roma, ¿verdad? Y ellos eran quienes ponían el gobernante ahí en Israel, en Jerusalén. Entonces, es impresionante, mi hermano, ver que había revelación, había profecía, creyeron en la profecía que les había dado el profeta, pero no la comprendieron, ¿verdad? Más bien, antes tal vez en vez de decir que había revelación, había información de parte de los profetas. Y ellos creían, porque creían que los profetas hablaban de parte de Dios, pero realmente no había una revelación en su vida acerca de la palabra. Hoy usted y yo podemos creer en la palabra de Dios, en la profecía más segura, dice, que es la palabra de Dios. Ahora nosotros podemos creer en la palabra, pero también nos es revelado que todo lo que está hablado, escrito ahí, es una verdad, ¿verdad? Porque creemos en ella, porque se nos ha revelado que el que habla en la palabra es el Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Que Él fue el que inspiró la palabra, y
y fue dada para nosotros. Es diferente porque no estamos creyendo en la letra ni en la historia, sino que estamos creyendo en la palabra que el Espíritu Santo de Dios ha hablado a nuestros corazones y nos la ha hecho ver como una palabra de verdad. Y nos ha revelado a Jesucristo como el Señor nuestro, como el Dios que vino a esta tierra y se hizo hombre. El Señor Jesucristo, en los tiempos que Él andaba por la tierra, ¿verdad?, en su ministerio terrenal, como decimos, les pregunto, hubo una situación ahí en que podemos ver en el libro de Mateo siempre, el capítulo 16, en los versos del 15 al 17, me parece, que dice, bueno, aquí el Señor Jesús había preguntado, bueno, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Qué opinión tienen los hombres de mi persona? Les consultó el Señor Jesús a los discípulos, a sus seguidores. Y ellos le dijeron, pues unos dicen que tú eres Juan, otros que tú eres Elías, que tú eres el profeta. Pero entonces en el verso 15 les pregunta, ¿y ustedes? A los suyos les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó él. Y Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, me llama la atención acá cuando dice, no te lo reveló carne ni sangre. Esto habla de que la revelación no la podemos obtener por nuestros propios medios. Cuando se habla de carne y sangre, está hablando de los hombres, del hombre de carne y hueso, ¿verdad? La revelación no la tienen los hombres, ¿verdad? Sabiduría hay, porque pues, los hombres han desarrollado habilidades, ¿verdad? Pero conocen la historia, porque usted, como siempre lo comento, usted puede platicar con cualquier persona, ya sea religiosa o no, ¿verdad? Incluso gente que usted dice, pues sabemos que aunque profesa algún credo, alguna religión, no vive como un hijo de Dios. Pero usted les pregunta, mire, ¿usted conoce de Jesucristo? Y le van a decir, sí, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Yo creo en el Señor Jesús. Y cuando dicen yo creo, yo soy salvo, yo estoy redimido por Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo. Pero no viven la palabra, no viven en el temor de Dios, porque realmente no le han entregado su vida a Cristo. Y eso es, mi hermano, porque no han tenido la revelación de quién es Jesucristo. Saben de Él, pero no tienen la revelación. O sea, por eso dice la palabra que teníamos una venda en los ojos, y el hombre tiene esa venda que no le permite ver que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es el Salvador del mundo, es aquel en quien tenemos que creer y a quien tenemos que entregarle nuestra vida y reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Pero el hombre conoce la historia de Jesucristo, pero no cree en Él, ¿verdad? Es un poquito contradictorio, ¿verdad? Porque la gente realmente dice, no, sí, yo creo en Jesucristo, pero no le ha entregado su vida. O sea, es porque realmente no tienen la revelación de parte de Dios. No es como decía el pasaje que leíamos, que
esto no te lo reveló, ¿verdad? Lo que le decía el Señor Jesucristo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esto nos enseña que la revelación de Jesucristo viene de lo alto, mi hermano, de parte de Dios. Y eso es algo importante, mi hermano. Esto es algo que debemos de agradecerlo, que esa revelación nos haya sido dada a nosotros. Como les decía, no sabemos por qué, ¿verdad? Pero nosotros somos los escogidos. Decíamos en aquellos a quienes en el programa anterior, cuando hablábamos de la revelación de Jesucristo, que a nosotros cuando se nos reveló el Señor es porque es lo que dice que está ahí, que era la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los que creen son aquellos a los que el Señor se les ha revelado. De ahí es que podemos decir que la puerta está abierta para toda la humanidad, ¿verdad? El llamado, ¿verdad? Muchos son los llamados, le decía yo al principio, y pocos los escogidos. El llamado es para toda la humanidad, porque ahí Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿verdad? Para que todos los que creyeran en Él. Pero ¿quiénes son los que creen en Jesucristo? Solo aquellos a los que, como a Pedro, ¿verdad?, el Padre les reveló quién era Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que es el que habla a nuestros corazones, ¿verdad? Es el que nos redarguye, dice la palabra, de pecado y de arrepentimiento para poder entregarle nuestra vida al Señor. Bueno, eso es algo especial, mi hermano. Usted y yo somos especiales. Cuando el Señor dice que somos la niña de sus ojos, alguien muy preciado de parte de Dios, mi hermano, eso somos usted y yo. Y le digo, esto nos debe de llenar de un temor reverente hacia Dios y un agradecimiento que debe reflejarse en la obediencia, en la entrega y en la búsqueda de la santidad de parte nuestra, ¿verdad? De reverencia, de adoración, de entrega al Señor, hacia Dios, ¿verdad? El de buscar al Señor en las Escrituras y ver todo lo que encontramos en la Escritura, de ponerlo en práctica, decir, si esto le agrada a Dios, esto es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Si Dios espera de mí que yo haga esto o lo otro, eso voy a hacer. Si Dios me dice que yo soy su siervo y que tengo que hacer la obra, lo voy a hacer. Y tenemos que proponernos, mi hermano, a ser hombres y mujeres entregados al Señor, que buscan de Dios y que pregonan, que predican la palabra del Señor, que hacen el trabajo, porque somos llamados a trabajar. Y el Señor lo dice, muchos, la viña es muy grande, dice, pero son pocos los viñadores. Son pocos los obreros que trabajan en la viña. Y vemos, cuando usted leyó el libro de Mateo, si lo lee, vemos ahí muchas parábolas que hablan del sembrador, de la viña, ¿verdad? Y cómo el Señor les da dones a los hombres, les dio les dio talentos, dice la palabra en la parábola, ¿verdad? Para que trabajaran la viña. Y eso habla de que usted y yo tenemos que trabajar en la viña. Y tenemos que hacer el trabajo que Dios nos pide. Bueno, pero eso es lo que nosotros vemos en la palabra.
y tenemos que amar la palabra, tenemos que amar el mandamiento, las ordenanzas y ponerlas en práctica. Si usted ha leído, déjeme que le lea un pasaje que a mí me gusta mucho, que leo en muchas oportunidades, que está en el libro de... Permítame, déjeme buscarlo. Acompáñeme usted a... Perdone que me... En el libro de Eclesiastés, en el último, de esto ya hemos hablado en otra oportunidad, ¿verdad? Estuvimos también leyendo ahí de Eclesiastés en el capítulo 12. Pero lo que dice al final, ¿verdad? Como cierra el libro, dice, bueno, el fin de todo discurso oído es este, ¿verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, mi hermano, esa es la voluntad de Dios, en otras palabras, ¿verdad? Y ese es el mensaje que el Señor nos da, y es el mensaje que nosotros debemos de atender, ¿verdad? Porque dice, el fin de todo discurso, ¿verdad? La conclusión de todo lo que se ha dicho es esta, ¿verdad? Teme a Dios, debemos de caminar en una vida de temor, o sea, temor reverente a Dios, de sometimiento a Dios, ¿verdad? Y debemos de guardar sus mandamientos, pero para guardar los mandamientos tenemos que conocerlos, tenemos que buscar al Señor en su palabra. Y el Señor Jesucristo decía también, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama a mí, ama la palabra, ¿verdad? Y la guarda. Y guardarla no es solo conocerla y tenerla almacenada en nuestro cerebro, ¿verdad? Sino guardarla quiere decir caminar conforme a la palabra. Guardar el mandamiento es poner el mandamiento en práctica, en obra, porque eso es lo que el Señor quiere. Esa es la manera como nosotros nos vamos a manifestar como verdaderos hijos de Dios. Ese es el fruto, ¿verdad? Cuando dice que por los frutos se conocen a las personas, bueno, ese es el fruto que el Señor espera de nosotros, el poner la palabra en práctica, ¿verdad? Y mire, acerca de la revelación, quiero comentarle también lo que podemos ver siempre en el libro de Mateo, en el capítulo final, cuando se habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí para mí hay algo que es bien interesante, porque pues hablando de todo esto que hemos comentado hasta ahorita, y acompáñeme al capítulo 28 del Evangelio de Mateo, de los versos del 1 al 10, que dicen de la siguiente manera: pasando, dice, el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, dice, de él, los guardas temblaron, dice. ¿Se acuerda usted que los guardas estaban ahí para cuidar de que no fueran a los discípulos, ¿verdad? Porque ese era el temor que tenían los fariseos, de que los discípulos se fueran a robar el cuerpo de Cristo para que se pudiera
seguir afirmando lo que, ¿verdad? Y creyeran lo que Jesucristo había comentado, había dicho de que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Entonces, estos son los guardas que estaban ahí. Pues bueno, siguiendo con la lectura, dice, y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, ¿por qué buscáis a Jesús, el que fue crucificado? No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces, dice, he aquí Jesús, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro, les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Bueno, si usted sigue la historia en otros pasajes donde se habla ya después de este acontecimiento, cuando las mujeres fueron a los discípulos y les comentaron que habían ido al sepulcro y que Jesús ya no estaba ahí, que había resucitado. Aún así, ellos fueron escépticos y no creyeron. Dice que Jesús tuvo que ir de camino ¿a dónde es? Que se encontró a Pedro y a otro discípulo y se les reveló, ¿verdad? Y dice que después de que les habló y se dieron cuenta que Él era, se llenaron de gozo, dice, y regresaron a reunirse con los demás discípulos. También en aquellos tiempos, en aquellos días, en los otros pasajes que hablan sobre este momento que se estaba viviendo después de la resurrección de Jesucristo, que los discípulos se habían reunido en una casa, pero dice que ahí estaban porque estaban siendo perseguidos y estaban unidos ahí en oración y clamándole al Señor para que los guardara. Y entonces ahí fue donde el Señor Jesús se presentó. Dicen que las puertas estaban cerradas, pero Él se apareció ahí en medio de ellos y les dijo: salve. Y entonces ahí es donde está el pasaje aquel muy conocido, ¿verdad? Cuando se le muestra a Tomás, ¿verdad? Y le dice: mira, aquí están mis heridas, puedes verlas, puedes meter tu dedo en mis manos y tu mano en mi costado, ¿verdad? Y el Señor Jesús se les reveló. Y entonces dice que ahí cuando vieron y entonces creyeron todo lo que el Señor Jesús les había dicho, y
y le adoraron. Y de ahí en adelante pues se desató el evangelio, ¿verdad? Porque ya se empezó a predicar más bien de la muerte, el sepulcro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Él resucitó de entre los muertos para darnos vida, porque Él resucitó para que nosotros también pudiéramos tener vida después de la muerte, o como dice la palabra, ¿verdad? Cuando venga el Señor, los que estemos vivos, dice, pues iremos al encuentro del Señor. Pero eso ya es en una dimensión diferente. Eso ya es conforme a al poder de la resurrección de Jesucristo, que esa fue la que nos dio, esa resurrección fue la que nos dio vida a nosotros. Como dice nuestro pastor, bueno, Él murió nuestra muerte. La muerte que a nosotros nos correspondía en la cruz, ¿verdad? El Señor la tomó. Él murió por nuestros pecados. Y Él resucitó y vivió, o sea, resucitó para que nosotros ahora tengamos vida y vivamos su vida, lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Que ahora tenemos que vivir conforme al ejemplo, conforme a la palabra, conforme al mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio. Ahora tenemos que vivir la vida del Señor Jesucristo. Tenemos que vivir para Él y hacer la obra que Él nos ha pedido hacer, porque de eso se trata. Y quiero llamar la atención de usted en un detalle muy importante, mi hermano, porque después de que el Señor Jesucristo resucitó, ya el mensaje de Cristo, porque todavía caminó con sus discípulos, con los seguidores un tiempo, ¿verdad? Hasta que se juntaron en aquel monte donde el Señor fue levantado al cielo, ¿verdad? Que son los primeros, en el capítulo 1 del libro de Hechos, cuando dice que pues estaban ahí los discípulos y el Señor pues les habló y les habló acerca del Espíritu Santo que vendría sobre ellos, que fueran al aposento alto, porque ahí recibirían la promesa del Espíritu, un Espíritu que que les daría poder, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, digo esto porque, pues, sí caminó el Señor después de que se manifestó ya resucitado. Él anduvo con ellos un tiempo, hasta el día de que Él fue levantado al cielo. Pero todo ese tiempo, mi hermano, ya no se mostró a todos los hombres, ¿verdad? Ya no fue como antes, que en las plazas, que en los montes, que en los lugares abiertos el Señor empezaba a predicar, ¿verdad? Y la gente se aglomeraba ahí para escuchar su mensaje. Pero también porque como su fama dice que había crecido mucho, ya conocían quién era ese Jesús que andaba predicando por las calles y por las plazas. Ese Jesús era un hombre que tenía poder y que sanaba a los enfermos, que liberaba a los endemoniados, y entonces lo iban a buscar para beneficiarse de él. Y usted sabe, más adelante, pues no se sabe cuántos de todos estos que estuvieron escuchando los mensajes y que vieron los milagros de Jesús, estuvieron también en la plaza cuando estuvieron diciendo, crucifícale, ¿verdad? Cuando lo condenaron a muerte. Pero ya no se vio más a Jesús de esa manera. Ya él ya no siguió predicando el evangelio, ya solo les habló a sus discípulos, ya solo se mostró a los suyos, ¿verdad?
a los que eran verdaderamente sus discípulos, a sus escogidos. Mire qué detalle. Ahí, después de la resurrección de Jesucristo, ya no se presentó el Señor a todos los hombres. Ahí, desde ahí empezó el que solo se presentó a los escogidos. Y después de que Él partió, mi hermano, el mensaje siguió. Y siguieron creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Usted sabe, los primeros mensajes de Pedro, ¿verdad? Ahí les habló, el mensaje que usted y yo hemos escuchado. Ahí les habló, dicen, en el templo de la Hermosa, cuando se paró ahí Pedro, después de haber hecho el milagro de la sanidad del cojo, ¿verdad? Que dijo, bueno, esto que ustedes vieron se hizo en el nombre de Jesús, al que ustedes crucificaron. Y ahí les empieza a hablar Pedro a ellos de quién era Jesucristo, de que Él era el Cristo, el Mesías, el que había de venir, en el que se tenía que creer para salvación. Y dice que en esa oportunidad se convirtieron 5,000. Más adelante, en otro mensaje que Él da, siempre ahí en los primeros capítulos del libro de los Hechos, se habla que los que creyeron fueron 3,000. O sea, el mensaje se empezó a dar. Y la gente ahora creía en Jesucristo. Lo que no pudieron creer cuando lo vieron con sus ojos, ¿verdad? Pero mire, dice, no, ¿cómo es que ahora ellos creían? Si tuvieron la oportunidad de ver a Jesucristo y viéndolo no creyeron en Él. Pero ahora están creyendo por el mensaje que se les está dando, por la palabra que se les está dando. ¿Pero por qué creían ellos? ¿Por qué creyeron estos 5,000? Que estuvieron ahí cuando el Señor Jesucristo vivía. Quizás muchos de ellos lo vieron hacer milagros, pero todavía no creían en Él, porque dice que ahí se convirtieron a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que ahí ellos recibieron la revelación de la que estamos hablando ahora, la revelación por medio del Espíritu Santo, la revelación de quién era el Señor. ¿Se da usted cuenta? Por eso dice, ¿verdad? El Señor Jesucristo les dijo cuando llegó a la casa donde estaban reunidos, ¿verdad? Y le dijo a Tomás que viera sus heridas. Dijo, bueno, tú has creído porque me estás viendo, ya resucitado, ya en otra dimensión. Tú crees porque me has visto, pero bienaventurados, dice, los que sin haber visto creyeron. Ahí estaba hablando de los que vivieron en el Antiguo Testamento, porque también ahí hubieron salvos, ¿verdad? Aunque el Señor Jesucristo no se había manifestado, pero de alguna manera ellos tuvieron revelación. Pero de ahí en adelante, mi hermano, después de ese día, solo aquellos a los cuales el Señor se revela, a los cuales Él se reveló y a los cuales hoy Él se les revela, son los que pueden creer verdaderamente en el Señor Jesucristo para salvación. Mire, esa es la revelación de la que hoy estamos hablando, de la revelación de Jesucristo para los escogidos, mi hermano. Porque ahora, como le decía, ya después el Señor resucitado, ya cuando empezó otra etapa de la vida del hombre, ¿verdad? Ya era el creer en Jesucristo, era solo por revelación, mi hermano, y solo para los escogidos, ¿verdad? Hoy, por supuesto, al igual que como en los tiempos de que el Señor Jesucristo caminó sobre la tierra, el mensaje se dio a muchos, pero no todos creyeron. Hoy se sigue trabajando de la misma manera. El mensaje se está dando
a toda criatura, porque dice que el Señor se dará a conocer, el Señor llevará el mensaje de salvación a toda la humanidad. Pero al igual que en aquel tiempo, todos escucharon, mi hermano. Y es más, ellos vieron al Señor haciendo milagros, pero no todos creyeron. El día de hoy, la revelación es solo para los escogidos. Al final, en aquel tiempo, hasta después de resucitado el Señor Jesucristo, fue que se reveló a sus escogidos, ¿verdad? Ya hubieron quienes tuvieron revelación. En el programa anterior lo mencionamos, hablamos de, ¿se recuerda usted de Simeón, ¿verdad? El hombre aquel anciano que el Espíritu Santo, dice, le había revelado que él no vería muerte sino hasta que viera al ungido del Señor, hasta que viera al Salvador del mundo, ¿verdad? Él fue salvo porque creyó en Jesucristo. Mire, mi hermano, y qué tremendo, ¿verdad? Se lo comentábamos en esa oportunidad, que él tuvo la revelación viendo a Jesucristo y viéndolo como un niño, como un bebé, ¿verdad? A los demás fue hasta que el Señor se les reveló, ¿verdad? Ya resucitado. Pero algunos creyeron a la manera de Simeón. Algunos otros, como aquel hombre que era militar, que no era ni siquiera israelita, ¿verdad? Pero que creyó en el Señor cuando le dijo, ¿verdad? No soy digno de que entres a mi casa, pero solo da tu palabra y mi siervo será sanado, ¿verdad? Será sano. Y el Señor dijo, no he visto en toda Jerusalén, en todo Israel, una fe como la de este hombre. O como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? A la cual el Señor le dijo, bueno, vete. Y se salva, le dijo, ¿verdad? O sea, le dio la sanidad, por supuesto. Pero tu fe te ha salvado, le dijo. Estaba hablando de que ella había creído en Jesús como el ungido de Dios. Entonces hubieron unos pocos, mi hermano, a los cuales el Señor se reveló antes de su resurrección. Pero después de la resurrección, ya solo el creer en el Señor es por medio de la revelación, que no es para todos, sino solo para aquellos que son escogidos, ¿verdad? Nosotros, usted y yo, los privilegiados de Dios. ¿Por qué? No sabemos. Pero bendito sea el Señor, nuestro Dios, bendita sea su misericordia, mi hermano, porque puso su mirada en nosotros y se reveló para que pudiéramos alcanzar ese regalo tan grande como lo es la revelación de Jesucristo y nuestra salvación. Vivamos para eso, mi hermano, y para dar el mensaje a los que aún no le conocen y para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Para poner la palabra en práctica. Amén. Bien, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Espero que el mensaje la enseñanza haya sido de bendición para su vida, que al igual que a mí usted haya sido confrontado, que de aquí en adelante pues valoremos la revelación que nosotros tenemos, porque como dijo el Señor Jesucristo, eso no nos lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios.
Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.